Mari y yo nos conocimos en el 2001. 2001, para esa fecha, fue donde yo conocí al Señor. Por medio de un grupo que teníamos en la escuela, donde nosotros íbamos y nos reuníamos en la hora del receso, del recreo. Para, para mí era algo incómodo y era ese tipo de reuniones. Y por eso siempre decía que iba y no iba. Mari y Lisette, que era que dirigía este grupo, iban y siempre Lisette me invitaba, siempre Lisette estaba invitándome a ir allá, pero eh, nunca iba. Hasta que un día Lisette me tomó del brazo y me llevó hasta allá. Me dijo, tú vas a ir hoy. Yo le dije, no, no, espera, déjame ir a comprar algo y luego voy. Y, y me dijo, no, tú siempre me dices lo mismo y nunca vas. Me tomó del brazo y me llevó hasta allá. Cuando estuvimos allá, le doy gracias a Dios porque eso sucediera, de que ella tomara esa decisión, porque ese día yo me entregué a Cristo Jesús y sentí como todo el peso de mi alma se salía. Quedé libre de pecado, gracias a Dios. Esa sensación de estar libre en ese día yo la sentí. Luego, al día siguiente, Mari me invitó a ir a unas reuniones de grupos pequeños que habían. 2 semanas duró esto y para mí fue extraordinario porque ahí conocí de Cristo Jesús. Falté 2 lunes, me acuerdo como ahora, y estos 2 lunes fueron eh, fueron para mí difíciles de faltar porque iba constantemente. Luego de haber terminado, Edinson, el predicador, me preguntó que si yo quería bautizarme. Yo le dije que sí. Ni siquiera le dejé terminar que me hiciera la pregunta. Luego de eso, para Mari y los demás fue una sorpresa porque en plena 2 semanas. Pero claro, yo tenía ese vacío dentro de mí que necesitaba a Cristo Jesús. Mari se convirtió entonces en mi tutora, en mi madre espiritual, y todas las preguntas eran para ella y todas las cosas que no sabía. Incluso cuando fallaba, ella me enseñaba cuál era el camino correcto y qué era lo que yo tenía que hacer. Y en ese momento eh, supe que ella sería una gran ayuda para mí. Eh, Luego pasó el tiempo y Mari tuvo que mudarse a otro lugar. Tenía algunos problemas familiares y se fue. Yo quedé solo en la iglesia y tuve que batallar porque no tenía nadie más, solamente a ella. Pero gracias a Dios ella me había enseñado exactamente cómo ser cristiano. Y fue difícil, fue difícil estar solo, pero eh, no solamente eh, ella, sino que también Jesús estuvo siempre conmigo. Estuve a punto de irme de la iglesia, pero gracias a Dios no pasó. Y cuando eh, estuve solo, tuve que aprender lo que me faltaba solo, porque nadie se hizo cargo de mí. Gracias a Dios pasaron muchísimas cosas que hoy agradezco. Me uní a muchas personas y busqué allá, nunca me quedé quieto y le pedí a Dios que me usara. Y Dios me comenzó a utilizar en muchos lugares, en muchas formas, de muchas partes. Y ya estaba en un momento estable en mi vida espiritual. Y eh, supe de Mari, de que se había casado, de que había tenido un niño y de que se había mudado de ciudad. Y para mí era, era
era doloroso porque también me enteré que se había ido de la iglesia. Y para mí fue difícil haber sabido eso, de saber de que ella ya no estaba en la iglesia. Desde el momento que se fue, estuve orando por ella y estuve buscando la intersección divina para que Dios le ayudara en todo. Luego nos volvimos a ver, conocí a su niño bien pequeño y nada, tratamos de renovar la comunicación, nos comunicábamos por las redes en muchas ocasiones y nunca perdí la oportunidad de hablarle de Jesús, nunca, nunca. Creo que fue eh, una, una parte osada. Siempre lloraba y luego me enteré que se fue para Estados Unidos y bueno, ahí la comunicación en cierta forma fue un poquito más complicada. Luego me tocó ir a Estados Unidos, a New Jersey, nosotros nos encontramos allá, quedamos un día y ese día fue muy emotivo, fue muy emotivo. Después de tantos años pudimos abrazarnos, pudimos compartir y le conté todo lo que había pasado en su ausencia. Eh, Prácticamente yo me sabía lo de ella, pero ella también me contó de lo de ella. Lloramos como dos niños huérfanos, ¿verdad? Que se habían separado y ahora se encontraban. Y para mí fue un día muy especial donde nosotros hablamos de Jesús y hablamos de qué iba a suceder. Quedamos que ella iba a volver a la iglesia, pero bueno, no sucedió. Al año siguiente yo regresé a Estados Unidos, pero a Alabama, estaba bien lejos de donde ella estaba. Y volvimos a comunicarnos y en, en ese momento ella de entrada me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy pensando regresar a la iglesia. Esta vez yo ni siquiera le había hablado de Jesús, ella simple y llanamente entró y dijo, yo voy a regresar a la iglesia. Y yo dije, no hay problema, si tú vas a regresar, vamos a prepararlo, una toma de decisión y punto. ¿Tú estás decidida? Sí, pues bueno, vamos a hacerlo. Me comuniqué con un amigo pastor que tenemos allá eh, y este era un compañero mío de estudio porque eh, en ausencia de Mari yo recibí el llamado, fui a estudiar teología y en ese momento estábamos en un viaje misionero en la ciudad de Alabama, misionero evangelístico y todavía no había terminado la universidad y ya estaba en mi último año, ahí estuve en mi último año ya de estudio y el amigo pastor que estaba en New York, hablé con él y se preparó todo para que ella pudiera bautizarse. Uh, yo viajé de Alabama a, a Maryland y de Maryland llegué en carro a New York y pude presenciar el bautismo de Mari. Desde que Mari se fue de la iglesia hasta que se bautizó ese día, habían pasado 11 años. 11 años yo orando por Mari. Y ese día fue un gran día, porque ese día nosotros pudimos eh, ver cómo Dios obra en la vida de las personas. Por eso te digo que Dios sabe lo que va a suceder. Pero nosotros muchas veces nos desesperamos y dejamos de orar y echamos por tierra los propósitos. Dios tiene una agenda en la cual tiene que cumplir. Y tanto tú como yo debemos simple y llanamente acatar y esperar. Pacientemente esperé en Jehová, dice el salmista, al cual tú y yo debemos de imitar. Hoy en día, María está en la iglesia, María tiene su hijo, María tiene su hijo que se bautizó junto con ella y para mí fue
un momento maravilloso. Y hoy por hoy nosotros hoy podemos ver cómo María crece, trabaja para gloria y honra de Dios. Y espero que esto nos pueda servir de aliento. Nunca desistir y siempre esperar en Dios, porque Dios siempre hará su obra. Si los corazones están dispuestos, Dios os orará. Así que nunca dejes de orar por esa persona, por esa persona tan especial que tú tienes, ya sea parte de tu familia, ya sea un amigo, un conocido, lo que sea. Nunca dejes de orar, nunca dejes de pedir, porque Dios siempre está contigo. Dios le bendiga, Dios le guarde y sigamos trabajando para gloria y honra de Dios.